¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenidos. Aquí estamos, como lo hacemos todas las semanas en Panorama. Vamos a tocar dos temas que creemos importantes. Uno tiene que ver con el proceso electivo que se avecina. Este es un año impar, como todos los años impares, es un año de elecciones en Argentina. Elecciones de medio término, elecciones que permiten renovar la representación de las provincias en el Congreso de la Nación. Por mitades en la Cámara de Diputados y por tercios en la Cámara de Senadores. En el caso de Neuquén, corresponde que haya 6 bancas en juego. 3 de las 5 bancas de diputados nacionales y las 3 de senadores. Con lo cual esta es una elección más que importante, no solamente para los partidos políticos, es importante también para el Gobierno Nacional, que busca un mayor plafón de representatividad en el Congreso para poder resolver con el instrumento legal que necesita todos aquellos temas que están pendientes de resolución política. Pero también es importante para los estados provinciales y los gobiernos provinciales, no los estados, los gobiernos provinciales y los partidos provinciales, léase el rolismo, por ejemplo, en la provincia de Neuquén, para consolidar también su hegemonía territorial. De más está decir que lo que se avecina en el caso de Neuquén es una confrontación entre el sector más liberal identificado con Milei, con el actual presidente de la Nación, y la gestión que conduce Rolando Figueroa a nivel provincial, con motivaciones distintas. Porque el caso de Figueroa está viendo, está observando este proceso electivo desde un punto de vista distinto. Lo está viendo con proyección electoral para dentro de 2 años más, es decir, para el 27. ¿Cuál es la convicción que pareciera subyacer en las filas del rolismo? Es necesario lograr un buen resultado en estas elecciones para poder asegurarnos una mejor performance en las elecciones de renovación de mandatos en el 2027. Mientras que a nivel nacional lo que se busca, en todo caso, es una mayor contundencia, una mayor representatividad en el Congreso, en el Parlamento, que es la Casa de las Leyes. Así que este será un tema. Y el otro tema vamos a hablar de la construcción. Vamos a hablar del crecimiento, del desarrollo, de la planificación. Y lo vamos a hacer con Diego López de Murilla, que es presidente del Colegio de Arquitectos de la provincia de Neuquén. La cantidad de edificios en construcción es solamente una muestra de cómo está creciendo la economía, que no solamente es la economía local, no es solamente la economía de la ciudad de Neuquén, sino que además desgrana y también alcanza a ciudades satélites de Neuquén. Neuquén, ciudad, es la capital de la provincia, pero también es la capital del poder político, del poder judicial, del poder gremial, del poder empresario, del poder económico y también del poder de la construcción. Así que de ese tema estaremos charlando aquí en Panorama. Diego López de Murilla está con nosotros, es el presidente del Colegio de Arquitectos a nivel provincial. El tema que nos convoca tiene que ver con la construcción. Diego, gracias por aceptar el convite. Al contrario, gracias. Como tantas veces. ¿Es Neuquén la ciudad capital, pero además capital de la construcción? ¿O está entre las más grandes, entre las capitales de la construcción de la Argentina, Diego? Bueno, en realidad se ha construido bastante en toda la provincia, pero sí, indudablemente, empujada por este fenómeno de los últimos años de vaca muerta, este fenómeno económico, digamos, y social, sí ha hecho que Neuquén Capital, la confluencia, y sobre todo Neuquén Capital, tenga unos números de construcción muy grandes y muy altos comparados con otras ciudades del país, con casi todo el país. Ajá. Es muchísimo. A ver, yo sé que ustedes son de números, no solamente de líneas, los arquitectos, también Sí. son de números. ¿Cuáles son los números de la construcción? Bueno, mirá, y además sostenido en muchos años, lo que no es poco esto. O sea que no es un movimiento Claro. que surgió No. y se cayó, sino que Sí. se viene sosteniendo en el tiempo. Exactamente.
Bajó un poquitito el año de la pandemia, nada más, simplemente porque el encierro. tuvimos un tiempo parado, pero no mucho. Mira, Neuquén Capital, la obra privada, quiero aclarar esto, la obra privada en la Municipalidad de Neuquén, en la ciudad, hace unos 300.000 metros cuadrados al año. Esto te da un promedio de 22.000 a 25.000 metros cuadrados mensuales. Es muchísimo esto. Si vos pones un costo de $1.000 el metro, en promedio, Que es un monto discreto, podría decir, ¿no? sí, son 22 a 25 millones de dólares mensuales. ¿Usted me quiere decir que la construcción hace circular $1 millón por día en Neuquén? Sí, con 22 a 25 días laborables por mes, exactamente. Y eso además con un fenómeno que tiene la construcción, que es multiplicador y que de alguna manera se atomiza mucho. Por ejemplo, el 50% de esto va a un montón de comercios y comercios locales. Y el otro 50% va a la mano de obra. Y la mano de obra lo vuelca al mercado, esto en forma de consumo. Entonces, el dinero del comercio de Neuquén, uno de los motores muy grandes que tiene, es la obra privada de la ciudad de Neuquén. Hay un dato que a mí me llama la atención y es la cantidad de, algunos le dicen plumas, son las grúas esas que Las se utilizan grúas. para hacer los edificios. Yo la verdad que no había visto, como empecé a ver en el último tiempo en Neuquén, algo que en Panamá sí me había sorprendido, la cantidad de grúas. Y hoy advierto que hay un número significativo de grúas. Eso hace referencia a la construcción en altura. Ahora, me parece que el fenómeno de la construcción en altura no es no junta estos 22.000 metros cuadrados. No, Me da, ahí, claro. me da la sensación de que también horizontalmente la ciudad está creciendo. Mirá, cuando uno, o sea, el trabajar en altura o no en altura tiene que ver con una conformación, o sea, con un montón de datos, con indicadores urbanos, con el terreno, con el lugar, con el sitio en sí. ¿Qué me permite? Cuando uno habla, para que tengas una idea, en Neuquén debe haber en este momento unos 100 edificios en ejecución. Sí. No hay 100 grúas, pero porque no todos los edificios tienen una altura considerable. Hay muchas zonas donde los terrenos tengo más espacio, donde me acota el código y, por ejemplo, hay muchos edificios que son planta baja, primer piso y segundo. Hasta ahí puedo trabajar hasta sin ascensor. Y a lo mejor ahí tengo 20 departamentos o 15 departamentos. Y ese tipo de edificio es un edificio multifamiliar y no es tan impactante como ver un edificio de 15 pisos de altura. Pero hay muchísimo. Hay unos 100 edificios en construcción en Neuquén en este momento, del cual la mayoría son estas viviendas multifamiliares, o sea, un edificio, pero en realidad tiene más desarrollo horizontal que vertical. Me surge una inquietud, es saber, todos esos edificios hay edificios que están en construcción, hay un centenar que está en construcción, pero hay otros, que no sé cuántos, son los que se han ido terminando en este último tiempo. ¿Esos edificios están ocupados? Sí, mira, el tema, obviamente que de toda la superficie que se construye, el porcentaje más alto, no lo tengo exacto el dato, pero yo te diría 80% es vivienda. ¿Por qué? Porque es la exigencia más grande. La pirámide poblacional va creciendo de tal manera que empieza a exigir este tipo de vivienda y ahí empiezan los fenómenos diferentes de una ciudad informal, le hace tomas, de construir fuera del código al fondo del terreno de sus padres o arriba, empiezan a ocurrir todo este tipo de cosas porque lo difícil era el acceso a la tierra. Actualmente mejoró muchísimo esto, pero obviamente el comprarte un terreno, el construir entre proyectos, construir todo, por ahí estoy un tiempo bastante largo y termino accediendo de otra manera, comprando un departamento en pleno centro con muchas cosas de las cuales vivo bien, porque hay un espacio urbano y público acorde a ese sitio que permite el crecer en densidad y quizás hasta lo tengo el mes que viene. Acá se hacen viviendas para
a ver, la cuota más interesante la llevan los inversionistas, Sí. los inversionistas locales. Esas unidades funcionales, esas viviendas, ¿salen al mercado inmobiliario a la venta o en alquiler? Yo creo que de las dos cosas hay. Porque, o sea, no es que de un desarrollador, no todo el edificio es del desarrollador. Él ya tiene inversionistas ahí, a lo mejor de un departamento, dos, tres departamentos, el cuales buscan tener algo para tener una renta y es muy posible que esa gente lo alquile. Pero después hay mucha gente, sobre todo los que comienzan desde cero, o sea, lo que llamamos desde el pozo, Ujú. que empezás a comprar algo con otro costo, mucho inferior, porque estoy ayudando a financiarlo, ese Sí, lo está desarrollo, ¿no? financiando. Es casi como los planes de ahorro previo. Correcto. Entonces, ahí casi que te convertís en un socio del desarrollador. Mucha de esa gente después lo vende, sí, y encara otro. Esa diferencia entre el precio de venta y el precio de ejecución, que no es algo fijo, depende del lugar, de qué es lo que hiciste, de la calidad de lo que vos vendés, pero muchas veces te permite, si se continúas esa inversión en algo más grande o en más metros Claro. cuadrados. Diego, aprovecho que usted está presidiendo el colegio a nivel provincial, de arquitecto a nivel provincial. ¿Esto tiene efecto contagio? Usted en algún momento dijo en la confluencia. ¿Eso tiene efecto contagio Plotier, Cenillosa, Centenario, Cipolletti, Cinco Sí, Saltos? yo incorporaría a la confluencia todo con distintos, o sea, es muy difícil y obviamente no hay que comparar ni nada. Es con distintas velocidades, si querés. Neuquén, el crecimiento de Neuquén es bastante vertiginoso. En otros lugares quizás no, pero va más pausado, lo cual es mejor en muchos sitios porque es más controlable. Eh, Pero sí, totalmente, Centenario es tremendo. ujú. Y Plotier también, te diría. Hace un ratito cuando empezamos a charlar dijo, este es un fenómeno que se viene sosteniendo en el tiempo. Tuvo un bajón durante la primera parte de la pandemia y después se recuperó y sigue sosteniéndose el nivel de construcción de Neuquén. Ahora, ¿uno puede avisorar hacia adelante un decaimiento de esto o una curva todavía más ascendente? Bueno, mira, lo que vos decís, bueno, es lo que hemos hecho siempre los seres humanos cuando hablamos de todo este término que hoy en día es política un corriente, planificación. Cuando vos planificás, lo que vos hacés también es estudiar algunos escenarios posibles. Esos escenarios posibles salen de un análisis mucho más profundo de ver económicamente, es multidisciplinar esto. Eh, ¿Cuánto tenemos de petróleo? ¿Hasta cuándo se desarrolla? Y empieza a haber un montón de estudios al respecto y se empieza a organizar toda esa planificación en base a esos escenarios. Y va a haber escenarios ideales a los cuales tenemos que ir y otros escenarios más pesimistas, si se quiere, y tenemos que ver después qué cosas vas haciendo, qué acciones vas haciendo día a día para llegar lo más cerca posible de ese escenario ideal donde vos querés traccionar. Y a ustedes esa planificación, esa proyección a futuro, ¿qué les está indicando? Bueno, precisamente una de las, primero vuelvo a repetir, la planificación sí o sí, y cada vez más, yo con esto somos muy claros desde el colegio, tiene que ser multidisciplinaria. Y es más, la planificación hasta ahora siempre fue parte del Estado. El Estado tenía la responsabilidad de planificar, porque además era una herramienta política, lo es. Pero la planificación es un plan que nos involucra a toda la sociedad, pero que se hace unilateralmente por parte del Estado. Entonces creemos que este paradigma tiene que cambiar. La planificación tiene que contener a todos los actores sociales de un pueblo, de una provincia, de lo que sea. ¿Para qué? Para que todos seamos parte del mismo plan, porque es importante esa continuidad. Ujú. Y la planificación, sí, creo que nos indica cosas muy buenas en la medida que en el presente hagamos esas acciones que tengan desarrollo. No es lo mismo crecer que desarrollarse. Ujú. O sea, son dos cosas diferentes. Le hago una pregunta un tanto compleja, si se quiere.
Pero es una intriga de mi parte. Usted también dijo hace un par de minutos que todo este crecimiento y este desarrollo que está teniendo la construcción derrama cientos de dólares, miles de dólares por cada metro que se construye, y allí se favorecen los inversionistas, o sea, tiene alguna participación inversionista, el comercio, también la mano de obra local. ¿Cómo puede ser que industrias muy vinculadas a la construcción estén en una situación de zozobra de hace décadas, como son, por ejemplo, todo el circuito ceramista de Neuquén? Sí, es muy buena tu pregunta, mirá. Y en realidad eso está pasando, no es ningún fenómeno y va a seguir pasando. Las etapas no comienzan en una sociedad y terminan, no tienen comienzo. O sea, se van entrelazando, uno nunca sabe qué etapa estoy transitando y obviamente que en todo el presente siempre hay elementos que pertenecen a etapas que pasaron y hay elementos de etapas que van a venir. Hay cambios, hay muchas modificaciones. Por ejemplo, los sistemas tradicionales de construcción son muy difíciles de erradicar. ¿Por qué? Porque son muy fáciles de transmitir, son muy fáciles de aprender y porque le dan trabajo a una cantidad de gente tremenda, incluido acá en Neuquén. Creo que leí, no tengo este dato certero, pero creo que leí que hay cerca de 15.000 obreros de la construcción en la obra privada de Neuquén, multiplicado por 4 en una familia tipo, tenés 60.000 a 80.000 personas de Neuquén que viven de la construcción. No es fácil trabajar de la construcción, esto es muy fácil de replicar, de aprender, pero el sistema constructivo tradicional es el menos sustentable que existe. Hay que cambiarlo de golpe. Esto es como que querramos sacar los coches a combustible de golpe o pasar a tener autos eléctricos, es muy difícil. O erradicar la industria cementicia, es muy complejo. ¿Por qué? Porque la economía se apoya en esos pilares, pero sí va a ser un proceso de cambio. Y yo te diría que muchas cosas que van a modificar. Nosotros no podemos seguir haciendo ladrillos, horneando la Patagonia, horneando nuestra arcilla, es lo menos sustentable que hay. Pero hay toda una economía de gente que vive de eso. Entonces lo que tenemos que hacer, los profesionales, la gente que investiga, todo, es ir cambiando estos métodos e ir modificando algunos insumos, o sea, algunos materiales, ir modificándolos, cambiándolos, que hay muchas experiencias de ladrillos cocidos en frío, de ladrillos hechos con reciclaje de plástico. Hay de muchos tipos. Y yo creo que con las cerámicas también pasa un poco lo mismo. Hay que modificar esas industrias de quemar, meter, todo, aunque hoy por hoy es difícil suplantarlo, pero hay cambios, ¿eh? Hay cambios de a poquitito. Otro cambio que se va a venir, o que se puede llegar a venir, o quizás no lo vamos a ver nosotros, quizás lo van a ver otras generaciones, pero hay un recurso que es finito cuando uno habla de la construcción, que es la tierra. ¿Qué límites temporales están marcando esa finitud que tiene la tierra, la disponibilidad de tierra, para este fenómeno tan interesante que es la construcción en Neuquén? Bueno, tu pregunta es buenísima, porque el desarrollarse o crecer como ciudad no necesariamente necesita más espacio de tierra. Ahí entra este factor que es muy importante, o sea, primero entender que las ciudades crecen sobre las mismas ciudades. O sea, este es el fenómeno de la densidad. La densidad a veces la miramos con mucho miedo, con mucho temor, porque nos creemos que vamos a estar todos hacinados, apretados. La densidad tiene cosas que lo soportan y que la hacen soportar, como por ejemplo el buen espacio público. Hay muchos ejemplos de eso, inclusive en nuestra ciudad. Para que vos tengas una idea, o sea, en la ciudad, el viejo concepto de terreno, con la casita y lo que sobraba era el patio, más o menos tiene unos 35 lotes por manzana. Quiere decir que en 4 manzanas
te entraban 140 familias. Acá cerquita hay unos desarrollos privados que en esas 4 manzanas que iban a entrar 140 familias, entran como 400 en una vivienda multifamiliar, 400 familias, y tienen al lado, no sé, un gimnasio, quincho, cancha de fútbol, pileta, natación. ¿Por qué? Porque recuperan el 00 como un espacio, en este caso semipúblico, para ellos. Pero lo que quiero decir es que vos podés tener buenas condiciones de vida, aumentando la densidad, si haces un espacio público donde la gente pueda desarrollar cosas. Hoy la política urbana o de desarrollo urbano en Neuquén implica dividir las manzanas en estos 30 y pico de lotes, que es todo el desarrollo que se está haciendo hacia el Distrito 7, toda la parte de la meseta de Neuquén. No veo que se esté planteando esto, o me estoy equivocando. No, sí, sí. Yo cuando hablaba de las 35 era el parcelario original de la Sí. ciudad. Esto ha cambiado, por supuesto, y se ha hecho diferente en muchos barrios. Todo. Nosotros vemos muy bien que Neuquén, en vez de presionar contra la tierra fértil del valle, un recurso no renovable, o por lo menos difícil de renovar, subió la meseta, a la meseta subió la ciudad y con éxito. Estamos convencidos y hemos sido parte como Colegio de Arquitectos de esa planificación y ese desarrollo. Y sí tiene muchos lugares, porque tampoco vos podés generar una sola solución. La ciudad es un ecosistema y cuanto más soluciones y alternativas tenga, más posibilidades de sobrevivir existen. Entonces, ¿va a haber vivienda baja? Sí, por supuesto. Va a haber media densidad, va a haber alta densidad, va a haber un poco de una gran oferta y muy diferente. Y yo creo que el desarrollo pensado de Neuquén en la meseta lo vamos a poder ver dentro de unos años y creo que es bueno. Y obviamente hay que ir ajustándolo. Hay dos preguntas más que quiero hacer. A propósito de esto de optimizar el recurso, optimizar el suelo, pero también la inversión, no sé si el término sería correcto, el confort, digamos, la habitabilidad, Sí. la comodidad con la que el buen vivir, digamos, de las personas. Uno está relacionado con la preservación del medio y la depuración de del agua, el agua que se utiliza en la ciudad. Digo por todo este desarrollo de la meseta, pero digo también porque para nosotros es fácil obtener agua. Tenemos 3 ríos muy generosos, el Neuquén, el Limay y el Negro, ¿no? En el caso, y el Colorado más al norte. Es fácil tomar el agua, pero no ha sido tan fácil tomar las decisiones a tiempo como para depurar correctamente los líquidos cloacales, sobre todo, ¿no? Siempre hay alguna nota disonante, digamos, respecto de ese tema. Sáqueme la duda, ¿qué tan factible es implementar en todo este desarrollo urbano pequeños, micros, ¿cómo se llaman? Las plantas de tratamiento de líquidos para la utilización, por ejemplo, en los espacios públicos? Algo que no veo. O sea, el barrio te dice, te venden una casa, te venden un terreno, te dicen, tiene todos los servicios, incluido cloacas. ¿Cuándo vamos a tener, o estoy pensando fuera de foco, es decir, bueno, este sector de la ciudad va a tener una microplanta de tratamiento y estas aguas irán para regar el espacio público o espacios públicos y el resto irá a la cloaca? Es buenísima tu pregunta y yo creo que, mirá, nosotros somos optimistas de cómo está creciendo y cómo está pensando, pero esto no significa que no tengamos que cambiar muchos paradigmas y no tengamos que aprender y modificar cosas. Hace poco el intendente de Chipoleti hizo toda esta movida para... Recuperar el balneario. Sí, para el balneario de la isla Jordán, con ese famoso cartel que decía prohibido bañarse, aguas tóxicas, que creo que era un cartel que nos tenía que doler a todos en el valle, a todos. La verdad que era una vergüenza que tengamos ese cartel, porque era un producto de todos, de Neuquén, de Plotier,
de Centenario, de todo, porque viene todo eso el río. Todo. Yo creo que sí, que tenemos que modificar técnicamente muchas cosas. Hablábamos de densidad, tenés que hablar de infraestructura, de servicios para llevarlo. El único punto de volcado de todo el tratamiento de líquidos tiene que ser el río. Alguna vez lo fue el río Matanza en Buenos Aires y luego se convirtió en el Riachuelo. Pero originalmente era un río hermoso. Si te fijás, ya a comienzos del siglo pasado. No se necesita tanto tiempo. Entonces, ¿cuándo empieza ese proceso? Es muy difícil. Quizás ya lamentablemente lo empezamos. Yo creo que estamos a tiempo de muchas cosas, incluido otras, en Neuquén y Río Negro también. Somos productores de energía, vendemos energía. Pero esa habitabilidad o ese confort que la gente pretende en su hogar y que es correcto, se genera a base de energía. Si vos ves, cada vez necesitamos enchufarnos a más cosas y cada vez más electricidad, el gas es barato y empezamos a manejar cosas de energía que sería complicado y muchas cosas las podríamos solucionar, por ejemplo, exigiendo mejores coeficientes térmicos en nuestra construcción. Bueno, eso no es un requerimiento para la aprobación de planos. No es un requerimiento y tenemos que llegar a eso. Hay una ley de etiquetado de edificio nacional que es muy buena. Río Negro firmó, adhirió, la provincia de Neuquén todavía no. Pero creo que es el futuro y no nos vamos a poder escapar de eso y es lo lógico. Y es el que cuidemos las cosas y somos vendedores de energía, entonces no la usemos. O sea, no tenemos que requerir llenar los edificios de aparatos de aire acondicionado como está ocurriendo ahora. Tiene que haber un cambio de paradigma. Mira, hay un colega que siempre dice que hay un elemento técnico muy bueno que te deja pasar el sol en invierno y te da energía y te cubre del exceso de energía en verano. Se llama árbol. Y por ahí le tenemos que dar la importancia que tiene. Esto no significa que nos tenemos que convertir para ser sustentables en Ámsterdam. No, simplemente con una buena política de arbolado urbano, de generar espacios públicos con arbolado, de ver todo ese perímetro de la ciudad, el que queremos, de generar ciudades con pluricentros que tengan poco movimiento, de estudiar las conexiones interurbanas. Por suerte volvió el tren y me parece que eso es algo muy bueno. La cantidad de vehículos que pasan de Chipoleti a Neuquén es exagerada, la mayoría para traer una persona. Tenemos que cambiar muchas cosas. Las ciudades las venimos pensando hace años, por suerte el Estado se ha dado cuenta de eso, el intendente también. Hemos pensado las ciudades últimamente más para los autos que para las personas. Y tenemos que cambiar eso, tenemos que llegar, como dice la publicidad de Neuquén, a la ciudad de los 15 minutos. Diego, ha sido un gusto charlar con usted, ¿eh? Le agradezco muchísimo. Al contrario, siempre agradecido y bueno, a disposición y muchas gracias por interesarse en estos temas. Cuando volvamos después de la pausa, seguimos aquí en Panorama. Vamos a hablar de política.